Señor, te adoramos. Señor, tú eres incomparable. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie que, Señor, siendo el soberano, el Rey del universo, el Creador, el preexistente, Señor, el eterno, Señor, el que gobierna todas las cosas, Señor, con el poder de tu mano, Señor, en base a tu sabiduría perfecta y tu plan perfecto, Señor. Gracias por el amor que has tenido con nosotros, Señor, sobre nosotros, a pesar de nuestro pecado y cuando merecíamos tu ira, Señor. Por eso te adoramos, porque tú eres el escudo alrededor nuestra, Señor. Como hemos leído, preferimos estar un día en tus atrios que todo lo que este mundo nos puede ofrecer durante 1000 días en él. Y queremos, Señor, pedirte que ahora tú obres en nuestro corazón por tu Espíritu, Señor, para disfrutar de tu palabra, de tu verdad. Señor, y ser animado, ser consolado y, Señor, también ser exhortado y corregido, Señor. Gracias por hacernos parte de tu iglesia, de tu cuerpo, de tu pueblo, Señor. Gracias, Padre, por empezar en nosotros la buena obra, la cual tú vas a perfeccionar hasta la venida de Cristo. Gracias por hacernos participar de tu santidad. Señor, gracias te damos por habernos salvado y escogido, Señor, y también preservado hasta el final, Señor. Todo lo que somos, Señor, y lo que llegaremos a ser, Señor, lo seremos por tu gracia y misericordia. Todo lo que somos, Señor, que haya en nosotros conforme a tu voluntad es porque tú estás obrando en nosotros. Y por eso reconocemos también, Señor, nuestro pecado. Reconocemos que nuestra desobediencia, Señor, es responsabilidad nuestra. Nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestra arrogancia, Señor, nuestros placeres, Señor, de la carne, Señor, en muchas ocasiones producen en nosotros el deseo del pecado y lo consumamos, Señor, realizándolo. Pero, Señor, tú has tenido misericordia y gracia y nos perdonas, Señor, cada vez que arrepentidos venimos delante de ti, porque cargaste en Cristo toda nuestra culpa, todo nuestro pecado, Señor, y tú estás obrando en nuestra vida para limpiarnos, santificarnos y transformarnos a la imagen de Cristo. Señor, no permitas que menospreciemos tu gracia, Señor, aferrándonos, Señor, a el pecado que mora todavía en nosotros, Padre. Ayúdanos por tu palabra a entender qué implica, qué significa ser parte de tu iglesia. Esto estamos orándolo, Señor, por los méritos de Cristo, por su justicia, Señor, por su sabiduría, por su obra. En su nombre lo estamos orando. Amén. Estamos estudiando lo que la Biblia nos enseña acerca de qué es la iglesia y la semana pasada estuvimos observando la esencia o lo que la iglesia, empezamos a estudiar lo que la iglesia es, la identidad de la iglesia, la definición de la iglesia y estuvimos viendo lo que la iglesia no es para después pasar a lo que la Biblia enseña que la iglesia es. Y solo como recordatorio, recuerda que estuvimos viendo que la iglesia no es un edificio físico. No es un edificio físico ni debemos ser confundidos con esta idea de que la iglesia tiene que ver con un elemento de construcción bíblica. De construcción física. La iglesia tampoco es, y lo estuvimos también viendo la semana pasada, no es una religión de hombres. La iglesia no es una religión de hombres. Y si tienen ahí los apuntes, es el punto 4a2. La iglesia no es una religión de hombres. Sí que la iglesia manifiesta y vive conforme a la religión, pero que es establecida por Dios, no por los hombres. Las normas que Dios establece en su palabra, la forma agradable de vivir para su gloria, esa es la verdadera religión. Pero la iglesia no ha sido constituida
por la religión de los hombres. Y en tercer lugar, estuvimos viendo, la Iglesia no es un movimiento filosófico. No es un movimiento filosófico. Recuerda que la filosofía es la respuesta que el hombre pretende dar a las preguntas fundamentales o trascendentales. Y esas preguntas solo pueden ser respondidas por la palabra de Dios. Pero el hombre quiere responder a todas nuestras cuestiones y preguntas y dudas de por qué estamos aquí, de dónde venimos, hacia dónde vamos y el sentido de la vida por medio de pensamientos filosóficos, qué es lo que somos, de dónde procedemos. Solamente la palabra de Dios nos da la respuesta a esas preguntas. Y entonces no es la Iglesia el resultado de un movimiento filosófico de hombres, de teólogos. Los teólogos no establecen la verdad. Los teólogos a lo largo de la historia no son los que han traído la enseñanza bíblica, la enseñanza de la Iglesia. Los teólogos, la mayoría, o podríamos decir todos los teólogos, fallan en algún punto, pero los teólogos simplemente lo que están haciendo es leer el texto que Dios ha revelado por su Espíritu Santo, interpretarlo adecuadamente, si es un buen teólogo, y sacar la enseñanza que la palabra de Dios nos da. Pero la Iglesia no es un movimiento filosófico. La Iglesia es la columna, el sostén de la verdad que proclama la verdad que ha sido revelada por el Espíritu Santo y está escrita en su palabra. En cuarto lugar, vamos a empezar esta tarde lo que la Iglesia no es. Y quiero que entendamos este siguiente punto. Y no es contrario a lo que hemos estado enseñando en las últimas semanas. El cuarto punto ahí, el 4A4, la Iglesia no es solo una iglesia local. La Iglesia no es solo una iglesia local. Es decir, veremos más adelante que la iglesia local es una de las formas en las que la Iglesia universal se manifiesta en un lugar concreto, en un tiempo determinado. Y la iglesia local es la única forma en que el cuerpo de Cristo puede cumplir y vivir la vida espiritual conforme a la palabra de Dios. Y que un creyente sin formar parte de una iglesia local no es un creyente que está viviendo la vida cristiana conforme a la voluntad de Dios. Ahora, la iglesia no es solo una iglesia local. Las iglesias locales, por supuesto que forman parte de la iglesia de Cristo, de manera que una iglesia local no debe enseñar ni creer ni actuar como si fuera la única iglesia de Cristo. Y este es el punto que quiero resaltar aquí. Una iglesia local no puede decir, pensar o actuar como si fuera la única iglesia de Cristo. Así que la iglesia de Cristo no es solo una iglesia local. Ahora, eso no significa que todas las iglesias locales son realmente parte de la iglesia de Cristo. Es decir, una sola iglesia local, y pongámonos como ejemplo, si tenemos que ponernos en un ejemplo que implica una actitud pecaminosa. Una iglesia local como nosotros, si consideramos que somos la única iglesia de Cristo en esta ciudad, estamos confundidos, estamos equivocados, estamos pecando de soberbia y orgullo. Ahora, esto no nos lleva al punto de que toda iglesia local, por ser evangélica o por tener algunas cuestiones que pueden ser bíblicas o semejantes a lo que nosotros creemos que la Biblia enseña, entonces todas las iglesias locales son la iglesia de Cristo. Sino que Cristo nos llama a tener un discernimiento para saber cómo la palabra de Dios nos manda o nos enseña que una iglesia local, una iglesia de Cristo local, debe identificarse, debe ser conforme a la verdad bíblica. Y por tanto debemos nosotros, según la palabra,
identificar a las demás iglesias locales si son conformes a la voluntad de Dios, pero sometiéndonos también humildemente al reconocimiento que ninguna iglesia local es perfecta, empezando por nosotros. Y habrá siempre iglesias locales, o en todas las iglesias locales, algo que probablemente estemos haciendo mal y que necesitamos discernir en la palabra de Dios y corregir aquello que estamos haciendo mal. Pero tenemos también que tener este discernimiento para saber con qué iglesias locales debemos tener comunión, con qué iglesias locales no debemos tener comunión, a qué nivel de comunión o de relación debemos tener con las demás iglesias, o cuándo tenemos que tomar la decisión de evitar nuestra relación de comunión. Y esta comunión última, lo pongo entre comillas, con otras iglesias que parecerían o se presuponen que son el cuerpo de Cristo, pero no están andando conforme a la voluntad de Dios e incluso van a ser de mala influencia para nosotros, de mal testimonio para el Evangelio y va a ser de mal testimonio para las iglesias que se relacionen unas con otras. Esto lo ampliaremos más adelante en un punto que veremos más adelante de cómo debe ser la relación entre las iglesias locales unas y otras. ¿Qué manera debemos tener este discernimiento? Pero el punto es este: la iglesia no es solo una iglesia local, pero todas las iglesias locales no debemos considerarlas porque tengan un título o porque conozcamos a ciertas personas en ellas que están conforme a la voluntad de Dios, y debemos tener el discernimiento personal de saber cómo debemos ser como iglesia conforme a la voluntad de Dios y el discernimiento de hasta dónde debe llegar nuestra relación con otras iglesias. Punto quinto, ¿qué es lo que la iglesia no es? Y tiene que ver a lo mejor con el punto que acabamos de decir. La iglesia no es una federación. No es una federación. La iglesia no es una federación. Punto 4, AV, el quinto de número romano. La iglesia no es una federación. Y como hemos dicho antes, la iglesia no es solamente una iglesia local, ni siquiera es el conjunto de agrupaciones de iglesias que forman una federación. La iglesia de Cristo no tiene nada que ver con organización o la forma en la que se organizan distintas iglesias para conformar una federación. O podríamos decir una denominación. La iglesia de Cristo no depende de denominaciones. Y hay muchas denominaciones, ¿sabéis, no? Están los bautistas, están la asamblea de hermanos, están los pentecostales, están muchos, y dentro de cada uno incluso puede haber varias familias. Pero muchas iglesias que se unen en estas confederaciones como forma de mostrar esa comunión con otras iglesias afines a sus principios, ya sean principios bíblicos o ya sean principios ilegítimos, de estrategia humana, están perdiendo de vista que este deseo de unirse puede llevarles al peligro de pensar que esa es la única iglesia de Cristo. Que esa es la única iglesia de Cristo en una confederación o en una unión que tiene que ver con relaciones humanas. Y por supuesto que es una bendición relacionarnos con las demás iglesias de Cristo locales. Es una bendición que tengamos lazos de comunión. Es una bendición que colaboremos juntos, como así ocurría en las iglesias en el tiempo que vemos en Hechos o en las cartas de Pablo. Y cómo las iglesias estaban colaborando unos con otros. Por ejemplo, mira en 2 de Corintios. 2 de Corintios. Versículo 8 dice, 2 de Corintios 8, capítulo 8, perdón, no, versículo 8. 2 de Corintios, capítulo 8. Ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Y esto es una región donde hay muchas iglesias en plural. Pero la gracia de Dios se ha dado por medio de esas iglesias. Dice el versículo 2,
Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Esta palabra liberalidad tiene que ver con la libertad que mostraron a la hora de ofrendar. Y mira lo que dice el versículo 3, porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, las iglesias de Macedonia dieron de su propia voluntad. Versículo 4, suplicándonos con mucho ruego el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y lo que Pablo aquí está mostrando, como en muchos otros ejemplos, que es una bendición que la iglesia de Cristo de distintos lugares esté manifestando su comunión en forma de colaboración. Y de este modo vemos que las iglesias de una zona estaban deseosos de participar en el sostenimiento de otros creyentes necesitados en otro lugar. Y es una bendición, hermanos, que podamos tener estos lazos de comunión, pero no podemos caer, en el pecado de creer que una denominación concreta representa a la iglesia de Cristo. Una denominación concreta representa a la iglesia de Cristo. Que por el hecho de ser iglesia evangélica, escucha, por el hecho de ponerse iglesia bíblica, ya lo sea. Entonces, las denominaciones, la federación, el campo que ponemos nosotros de un título que nos identifique con otro, en muchas ocasiones puede llevarnos a la idea de que la iglesia tiene que ver con una denominación concreta. Pero la iglesia no es una federación humana, es mucho más que eso. La comunión que la verdadera iglesia de Cristo tiene no nace de un deseo de unirnos un grupo de iglesias para formar una denominación o una federación de iglesias. La unidad de la iglesia es una obra del Espíritu Santo, no del hombre. La unidad de la iglesia es una obra del Espíritu Santo y no del hombre. Y cuando el hombre quiere perseverar o insiste en crear federaciones o establecer en muchas ocasiones buen criterio bíblico, una relación con otras iglesias en base a algún tipo de título, debemos de cuidarnos mucho de no caer esto en un pecado de soberbia pensando que la iglesia de Cristo está representada por una federación de iglesias concretas. En sexto lugar, lo que la iglesia no es. 4A6, lo que la iglesia no es. Mira, la iglesia no es un club social. La iglesia no es un club social. Esta puede ser la forma en que la iglesia llega a desembocar de una forma equivocada y debe ser corregida. Debemos llegar a examinar que en muchas ocasiones una iglesia puede perder de vista su función y su prioridad y su propósito y caer en la idea de que lo más importante de la iglesia es la relación entre las personas y que formen entonces una unidad en base, en muchas ocasiones, a actividades, programas y todo lo demás. Es decir, hay muchos clubes sociales. Sí lo sabemos lo que es un club social, ¿no? Hay muchos grupos de personas. Los que les gustan los pájaros, ¿verdad? Los que les gustan el ajedrez, los que les gustan un deporte, los que les gustan un equipo de fútbol concreto, incluso esos grupos que tienen que ver con ideas políticas o ideas filosóficas. En todos estos grupos son las personas las que forman parte de ese grupo y se relacionan entre sí con amabilidad. Son personas que incluso se llevan bien, les gusta estar juntos. Un grupo social de costura, las mujeres o los que vayan allí van a disfrutar de estar juntos. Son ambientes
en el que comparten la información mutua, pueden llegar a crear relaciones de interés, de contarse los problemas. Los grupos sociales o los clubes sociales pueden también ser un lugar donde colaboran para difundir ideas, para divertirse juntos, para ayudarse juntos, incluso para hacer de este mundo un lugar mejor. Eso hay, clubes sociales hay en ese sentido, para aburrirte. Pero esto puede ser parecido a lo que encontramos entre muchas personas que se relacionan con la Iglesia. Y por tanto puede llegar a ser confundido. Puede llegar a confundir que la Iglesia puede cumplir o tiene un área en la que debe cumplir las relaciones sociales. Ser un club o un lugar, un grupo social donde te sientas bien, donde te sientas aceptado, donde te lo pases bien, donde parezca que cumplen el propósito de sentirte en un grupo en común. No se diferencia a veces el club social con las iglesias, en muchas ocasiones. Y eso es un mal resultado. La iglesia no debe ser confundida con el club social. En la iglesia en la relación, formar parte de la iglesia es una situación gozosa y divertida, pero no es el propósito. No es el propósito. La iglesia no es un club social, aunque sí se relaciona de manera social. Es decir, se relaciona entre personas diferentes, trasfondos diferentes, incluso gustos diferentes. Pero la iglesia va más allá y su esencia no tiene que ver con la idea de proveer de diversión, de proveer de un sentimiento de pertenencia. La naturaleza espiritual de la iglesia va más allá de la diversión y del placer y de la relación entre personas que buscan los mismos intereses. Esta forma de ver la iglesia como un grupo de personas que nos relacionamos es muy simple, es muy superficial, pero en muchas ocasiones el foco de esta relación está puesta en una cuestión subjetiva, egoísta, humana. Yo formo parte de una iglesia en la que me lo pase bien. Sea agradable para mí en el sentido humano, no espiritual. En que mis hijos se lo pasen bien y se relacionen con otros de su misma edad. Esto es lo más importante. Pensar de esta forma nos aleja del verdadero propósito de la iglesia. Esta es una deformación de lo que la iglesia es en realidad. La iglesia no está arraigada para suplir las necesidades de la relación personal, sino que la iglesia está arraigada en su propósito de expresar y mostrar quién es Dios y predicar su evangelio y vivirlo con vida piadosa. Si pensamos que la iglesia debe cumplir con esta área de relaciones sociales, entonces estamos movidos por nuestra tendencia pecaminosa a buscar lo que me interesa, lo que le interesa a mi familia, lo que me hace sentir bien. Y todo esto desligado o separado de Cristo, del Evangelio, de su palabra. Y claro, cuando las cosas van bien, entonces qué bueno es ser parte de la iglesia local. Cuando entonces vienen los problemas, los roces, entonces se pone a prueba si nuestro deseo o nuestra razón de estar y formar parte de la iglesia de Cristo es por satisfacer nuestra relación personal o porque estamos glorificando a Dios en nuestro perdón, en nuestra forma de perdonarnos y pedir perdón, en nuestra forma de soportarnos mutuamente, de animarnos mutuamente, de mostrar el fruto del Espíritu en nuestras vidas. La comunión, las relaciones, la satisfacción y las bendiciones de la iglesia es inmensamente superior y más profundo que cualquier
grupo social, que cualquier grupo social. Cuando entendemos qué es la Iglesia, entonces vemos que va mucho más allá de lo que pensamos en muchas ocasiones egoístamente. Entonces nuestro pensamiento comienza a dejar a un segundo plano aquellas opiniones que carnalmente pretendíamos satisfacer. Y tiene que ver también el siguiente punto con lo que la Iglesia no es. Hemos dicho que la Iglesia no es un club social, pero el punto 7, míralo, el punto 7, la Iglesia no es un centro de entretenimiento. La Iglesia no es un centro de entretenimiento. Antes nos referíamos que la Iglesia no existe ni tiene el propósito de ofrecer entretenimiento en algunas horas de la semana formando parte de un grupo. Y esto es lo que sucede en ocasiones, como la Iglesia comienza a desviarse. Y por tanto debemos observar que nosotros como Iglesia en algún momento podemos caer en este error. El mundo nos ofrece muchas formas atractivas de entretenernos, de entretener nuestra mente, de ofrecernos diversión. Lo tienes con películas, series, conciertos, excursiones, actividades deportivas, teatro, todo lo que tú quieras. Deportes extremos, música, todo el mundo te ofrece para entretenerte. Y en muchas ocasiones la Iglesia ha querido parecerse al mundo, ofreciendo o atrayendo a personas a su relación como creyente en base a sentirse bien porque estás entreteniendo, lo estás pasando bien del mismo modo que el mundo te lo ofrece. Como decía un hermano, cuando tú ofreces lo que el mundo ofrece, vas a tener la iglesia llena de personas que quieren lo que el mundo ofrece. Personas que no vienen por escuchar la palabra de Dios, ser transformada a la imagen de Cristo y cumplir con los mandamientos que el Señor nos da de ser testigos en esta tierra, sino que venimos para, de alguna manera, ser entretenidos. La esfera de concierto, el énfasis en lo estético, en las luces de colores, en la forma de comunicar, la forma de cambiar de tema, de no cansar, no aburrir a las personas. Parece que la Iglesia en muchas ocasiones compite con la forma en la que el mundo te ofrece el entretenimiento. Y escucha, el mundo lo hace mucho mejor que cualquier iglesia que quiera hacer esto. La Iglesia no es un centro de entretenimiento, ni debe ofrecer lo mismo que el mundo ofrece, pero de una forma cristiana, entre comillas. No estamos diciendo que esté mal que algunos domingos, después del culto, nos quedemos a comer juntos y eso es una oportunidad de comunión y entonces cuando lo estás pasando bien, estás pecando, ¿no? No estamos diciendo eso. Pero el propósito de la Iglesia no es establecer la comunión de los hermanos alrededor de la comida, sino alrededor de Cristo y su palabra. La verdadera comunión de una iglesia no se ve en los días de comida, sino en el tiempo en el que no comemos juntos, durante la semana, en la forma que nos preocupamos unos por otros, en la forma en la que oramos unos por otros, en la forma que nos soportamos unos a otros. Y en muchas ocasiones la iglesia está más caracterizada por el sufrimiento que por el entretenimiento. Pero esta es la manera en la que Dios quiere santificar a su iglesia. Estamos hablando de cuando estas actividades o esta forma de pensar como el entretenimiento, como un elemento fundamental, afecta las decisiones y el programa de la iglesia. Necesitamos darle a las personas lo que desean conforme a su entretenimiento y sus deseos carnales. Entonces la iglesia ha perdido su esencia, ha abandonado su propósito, se ha alejado de la voluntad de Dios.
Yo no estoy diciendo que por el hecho de tener unas luces de colores ya sucedió. Ya sucedió, ya esa iglesia ha perdido. No estoy diciendo eso. Pero en muchas ocasiones, si no cuidamos y examinamos lo que hacemos y por qué lo hacemos, por qué vamos a hacer lo que vamos a hacer, puede que no nos demos cuenta que la razón de lo que hacemos es para satisfacer el entretenimiento carnal y pecaminoso de lo que pretendemos atraer. Y mira, la iglesia no atrae a nadie. No está llamada a atraer a nadie. Está llamada a predicar el Evangelio y que Dios sea el que añada a la iglesia los que han de ser salvos. Pero no somos llamados nosotros a que la iglesia esté ocupada de personas y atraer a personas que se sientan bien de manera carnal porque le ofrecemos entretenimiento. Entretenimiento para los padres, entretenimiento para los varones, para las mujeres, para los jóvenes, para los niños. Para eso no está la iglesia. La iglesia está para predicar y formar a los creyentes por medio de la palabra de Dios predicada, por medio de la comunión entre unos y otros en el que Cristo es nuestro deseo de satisfacerle a Él y no de buscar una satisfacción egoísta propia y carnal. Así que la iglesia no es un centro de entretenimiento. El punto 8. Yo sé que esto cualquiera de nosotros diríamos es así, ¿no? La iglesia no es eso, pero hermano, en muchas ocasiones esto va poco a poco minando. La palabra de Dios no va siendo el centro, no es el fundamento de lo que hacemos y por qué lo hacemos. La palabra de Dios, buscamos estrategia, buscamos forma, nos dejamos influenciar por otros y somos también susceptibles de ser influenciados porque Cristo y su palabra no es nuestro fundamento. En octavo lugar, la iglesia no es una ONG. Y no estoy diciendo nada nuevo, pero en muchas ocasiones esto es una confusión. Esto es lo que en muchas ocasiones, por ver cómo la Iglesia Católica o otras personas, o por muchas razones, tienen labores humanitarias como Cáritas y como otras labores, o otras personas que no son creyentes, pero hacen cosas que son admirables, que parecen que eso sería lo que la Iglesia debería hacer. Y entonces, por no tener un concepto y una idea adecuada bíblica de la esencia de qué es la iglesia, entonces la iglesia pretende y se crea una metamorfosis y se desliza hacia una labor que no ha sido llamada a hacer. Las ONG, en su esencia, casi todas pretenden hacer de este mundo un lugar mejor, más justo, más sostenible, más humano, frenar la injusticia, apoyar la libertad, repartir la riqueza de manera igualitaria. Todas las ONG pretenden hacer de este mundo más justo de manera imposible, sin Cristo, sin la palabra de Dios y en un momento sino por medio de sus propuestas filosóficas. Sin duda, hermano, la iglesia es llamada a mostrar el amor de Cristo a toda criatura. La iglesia es llamada a mostrar el testimonio del amor que Dios ha tenido con nosotros. Pero eso es diferente a pensar que somos llamados a cubrir como iglesia las necesidades de nuestra sociedad y que ese es nuestro propósito. Hemos escuchado muchas historias de misioneros, preciosas historias, ¿verdad? Que lucharon por los derechos, que en las condiciones de vida en distintos países lucharon, en China, en África, en la India, etc. Es una bendición que cada creyente, en cada lugar donde está, sea el ejemplo y testimonio de predicar el Evangelio y vivirlo. Vivir justamente. Y lo estamos viendo, y empezamos el domingo pasado, cómo manifestamos nosotros en nuestro trabajo, cómo honramos a Cristo. Eso es un área más en la que lo mostramos. Pero no es la razón de la existencia de la iglesia,
hacer de este mundo un lugar mejor, sino que eso solo sucederá cuando Cristo establezca su reino milenial en su segunda venida en gloria. Aunque el gobierno nos considere que como iglesia se espera de nosotros que seamos una entidad de interés social, nuestra esencia y prioridad no es cubrir las necesidades físicas, culturales y sociales del mundo. No lo somos. Aunque legalmente tenemos papeles que dicen que la Iglesia evangélica se considera por el gobierno una entidad de interés social. Y entre su fundamento y propósito no es la de lucrarse. Precisamente en este proceso de compra local estamos teniendo que mostrar con papeles que no somos una entidad mercantil, que no tenemos el propósito de crear riqueza en el sentido de tener un negocio y tener beneficios por labores que hacemos, sino que tenemos que demostrar y mostrar de manera legal que nuestro propósito no es el de lucrarnos. Pero eso no significa que entonces nuestra esencia deba ser la de respaldar o cubrir las necesidades físicas, culturales y sociales del mundo. Hermanos, somos llamados a proclamar el Evangelio y su palabra, y esto es la única forma de responder a la necesidad más profunda del ser humano, y es la necesidad espiritual. Salvarlos de la muerte por medio de predicar el Evangelio y que Dios obre para salvar a los que Él quiera. Y por medio de nuestra vida y testimonio, sin duda seremos de ejemplo y testimonio para que este mundo no sea todo lo malo que podría ser, pero un día lo será. Mirad lo que dice ahí, segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Y esta iglesia, estos creyentes, están siendo influenciados de manera que pueden perder su mirada de lo que es esencial, de lo que es su esperanza basada en la venida de Cristo. Capítulo 2 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera de nosotros. Esto eran cartas que parecerían ser de Pablo o de los apóstoles, pero eran falsas, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie os engañe en ninguna manera. ¿Por qué? Y ahora observa lo que dice. Porque no vendrá, y esto es, no vendrá el día del Señor, se refiere al juicio del Señor, el día de los juicios del Señor. No vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. ¿Quién es esa persona? Es necesario que el anticristo aparezca. El anticristo debe aparecer antes de que Cristo venga en su segunda venida en gloria. Entonces, cuando el anticristo aparezca, él es el tiempo de apostasía final, el hijo de perdición, el hombre de pecado, aquel que está llamando a sí mismo a ser adorado y se coloca en el lugar de Dios. Mira versículo 5. ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Es decir, una enseñanza repetida, pero que ellos necesitaban recordar. Como tú y yo necesitamos recordar muchas enseñanzas que en la palabra de Dios son fundamentales para que vivamos vidas que le agradan. Dice el versículo 6, y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora. Entonces, ¿detiene a quién? Vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora. ¿A quién lo detiene? Es decir, lo que Pablo está diciendo es que ahora hay una forma en la que el hijo de perdición, el anticristo, no puede cumplir sus propósitos, está deteniendo que eso suceda.
Dice, y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora para ser revelado a su debido tiempo. Para que este hombre de perdición se revele al debido tiempo, al tiempo que Dios estableció. El hombre de perdición saldrá y hará de este mundo un lugar peor que lo que nunca ha sido todavía, pero no está sucediendo porque algo lo retiene. ¿Sí o no? Míralo ahí, dice el versículo 6, vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Por qué ellos lo saben? Porque Pablo se lo ha enseñado muchas veces, antes. Y ahora observa lo que dice el versículo 7, porque el misterio de la iniquidad de este hombre de pecado que debe manifestarse, por eso se refiere a un misterio. Este misterio es algo que todavía no lo vemos porque está escondido, no se ha manifestado, pero llegado el momento se manifestará. Y dice, el misterio de la iniquidad ya está en acción, es decir, pero está refrenado, está parado, está detenido. Solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Así que en el versículo 7 vemos de nuevo que hay una referencia a que este pecado de el anticristo que hará de este mundo un lugar peor es retenido por alguien. Pero observa que hay una diferencia en esta referencia de quién está refrenando al anticristo. Versículo 6, lo que lo detiene, lo que. Es importante que veas esto, lo que lo detiene. Eso se está refiriendo no a una persona, sino a algo, a alguna cosa, a una cosa. Algo lo está reteniendo. Pero en el versículo 7 cambia y se refiere a esa persona, a eso que lo está reteniendo, no como una cosa, sino como una persona. Y observa el versículo 7. Solo que aquel, y ese aquel, es un pronombre que sustituye a una persona, no a una cosa. Sería aquello si se refiere a una cosa. Aquello lo retiene, pero no dice aquello, sino que cambia y dice aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo, y de nuevo se utiliza ese pronombre de una persona, él mismo se ha quitado de en medio. Entonces se revelará ese inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Pero el punto es que el mundo todavía tiene que ser peor. No, el mundo no va a ser mejor. Ahora, hay algo o alguien, me corrijo, hay algo y alguien que está evitando que esto suceda todavía. Y no es por hacer funciones de una ONG de interés social, sino por la función de la palabra de Dios. Si estudiáramos esto más en detenimiento, veríamos que el versículo 6, lo que lo detiene, se refiere a la iglesia. La iglesia es aquello que lo detiene. La iglesia es aquello que está deteniendo, frenando al inicuo, a esta apostasía. Y el versículo 7 se refiere al Espíritu Santo. Aquel que lo detiene es el Espíritu Santo, obrando en los creyentes y preservando a la iglesia. Así que, sin duda, que este mundo no es todo lo malo que puede ser, porque Dios ha previsto que todavía la iglesia esté predicando el Evangelio, viviendo vidas piadosas que muestren la voluntad de Dios. Detrás de estas aparentes buenas intenciones de las ONG, de los argumentos que van en contra del Evangelio, estos argumentos van en contra del Evangelio y de la palabra de Dios, puesto que la iglesia no es llamada a cambiar el mundo. Es llamada a ser sal y luz en medio del mundo, pero no cambiar el mundo. No tenemos la intención ni se nos ha llamado a cambiar el mundo. Sí debemos mostrar amor a la necesidad de aquellas personas de manera individual,
Incluso en algún momento como iglesia podríamos tomar la decisión puntual de ayudar a alguien en sus necesidades, pero ese no es el fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia no es convertirse en una ONG que lucha por contra la injusticia, sino predicar el Evangelio. El mundo solo será justo cuando Cristo venga y establezca su reino en esta tierra, un reino de justicia. En otro momento seguiremos estudiando qué es lo que la iglesia sí es, según la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, hemos visto, Señor, las muchas formas en las que como iglesia, Señor, podemos perder nuestra mirada, podemos perder el rumbo. Podemos pensar, Señor, que la iglesia existe para nosotros, que existe para satisfacer nuestras necesidades, que la iglesia puede existir para hacernos sentir bien, dándonos lo que nuestro corazón, todavía influenciado por la carne, desea. Señor, perdónanos si esto está sucediendo en nuestro corazón. Si estamos pensando, Señor, que formar parte de tu iglesia tiene algo que ver con estas desviaciones que en ocasiones caemos. Señor, ayúdanos, Padre, a someternos a tu voluntad, a saber que existimos y somos lo que tú has dicho, estás haciendo y has mandado que hagamos. Señor, y todo esto está en tu palabra. Ayúdanos a que nuestra vida no esté fundamentada, Señor, en lo que nosotros deseamos, sino que nuestros deseos sean cambiados conforme a lo que tú has revelado en tu palabra. Confesamos nuestro pecado delante de ti. Ayúdanos a examinarnos, Señor, a no pensar que somos la única iglesia fiel, a ver y estar dispuestos a desear ser confrontados con nuestro pecado, desear ser santificados, Señor, pero con humillación, siendo humillados y que Cristo sea exaltado. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Señor, y sigue obrando para salvación en aquellos que todavía están sin Cristo y sin salvación. En el nombre de Jesús. Amén.